8:09 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy vamos a hablar de temas económicos y una pregunta que le proponía yo a nuestro invitado del día de hoy, a Don Eli Feinsay, es la situación de la clase media y si se va deteriorando o no, porque pareciera que muchos de los indicadores que estamos viendo en los últimos días nos indican o nos confirman de que efectivamente la situación de la clase media va golpeándose cada día más y las expectativas a corto y mediano plazo pareciera que no son también muy alentadoras. Le voy a dar la bienvenida a Don Eli Feinsay para comentarles dos noticias que tenemos el día de hoy, bueno, tres noticias que con las que amanecemos el día de hoy, que nos van a ayudar a poner en contexto esta situación. Don Eli, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Michael. Aquí con toda la pata, gracias a Dios. Buenos días a toda la audiencia de Enfoques. Voy a definir clase media, Don Eli, porque yo sé que eso tiene, a niveles económicos, tiene indicadores, ¿verdad? Que son los quintiles, según la encuesta de hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censo, porque cada vez que uno habla de clase media, todos nos acordamos de aquellos magistrados que han dicho que con 5, 6, 7 millones de colones de salario siguen siendo de clase media. Claramente no estamos hablando de ese concepto de clase media. Revisando los últimos datos, decía que son las personas los hogares que tienen ingresos similares o equivalentes al tercer y cuarto quintil, que quiere decir ingresos familiares entre 726.000 colones y 1.130.000, esto de acuerdo a datos del 2019. Tampoco es que la clase media de este país es una clase millonaria. Si vemos esos parámetros, estamos hablando de una clase media de un ingreso no muy alto. Eh, a ver, es una clase media con un ingreso promedio bastante superior al promedio nacional, ¿verdad? Eh, pero aún así, ciertamente, a ver, es clase media, no es la clase más pudiente del país. Yo creo que a veces aquí en Costa Rica la gente se confunde porque hay una clase muy alta, ¿verdad? Que tal vez es 1 o 2% de la población, y después la gente que sigue de ahí para bajito, ¿verdad? El 3, 4, 5%, se comparan con aquellos y dicen, ah, no, yo no soy de clase alta, comparado con aquel yo soy de clase media, ¿verdad? Pero efectivamente, la clase media es, en teoría era la gran mayoría del país, ¿verdad? Donde había un quintil arriba y un quintil abajo y 3 quintiles en el medio, ¿verdad? Pero se ha ido ensanchando la brecha de los ingresos, se han ido generando diferencias, entonces, bueno, una familia con 720.000, 750.000 colones al mes, definitivamente no se puede considerar que sea una familia rica. Aún así, estamos hablando de un ingreso promedio de $14,000 al año, una cosa por el estilo, ¿verdad? Que es superior al promedio. Don Eli, y la clase media jugó un papel importante en el desarrollo del país y nos diferenció del resto de Centroamérica en los últimos años. No solo en los últimos años, yo creo que en las últimas décadas, creo que si algo podemos reconocerle a la Segunda República es que precisamente permitió surgir una gran clase media que nos permitió diferenciarnos de otros países centroamericanos donde lo que había era una oligarquía y un montón de gente pobre, ¿verdad? Y en Costa Rica logramos hacer una distribución del ingreso más equitativa, donde habían segmentos importantes y sigue habiendo segmentos importantes de la población en esos estratos medios, ¿verdad? Que ni son millonarios, ni tampoco son pobres que pasan penurias, ¿verdad? Y esa clase media, ¿cómo se logró? Dándole acceso a servicios de educación de calidad, dándole acceso a servicios de salud de calidad, universales, ¿verdad? Que están disponibles en todas partes. Y, o sea, en general, la sociedad creando oportunidades para que las personas pudieran, de alguna manera, superarse. ¿Y qué ha pasado en el último par de décadas? Bueno, lamentablemente el gasto público se ha redireccionado hacia una casta privilegiada dentro del empleo público, se ha deteriorado
la provisión de los servicios públicos, la educación ha caído en calidad, los servicios de salud presentan enormes problemas, listas de espera, etcétera, ¿verdad? Y entonces, sobre todo el tema de educación es lo que más nos está afectando, porque hoy tenemos todavía dentro de esos quintiles tercero y cuarto, tenemos muchas personas que lamentablemente no concluyeron la educación, que no tienen acceso a los mejores puestos de trabajo que se generan en la economía, y eso también le pone un freno al crecimiento de la economía, porque, por ejemplo, la inversión en zona franca no puede crecer más rápidamente porque también hay un techo de cuánta mano de obra capacitada, bilingüe, con conocimientos técnicos, etcétera, tiene disponible el país, ¿verdad? Entonces, por todas partes esto le mete un freno al país, a la economía, y por supuesto, y más importante, a las esperanzas que tiene la clase media de mejorar constantemente su condición. Ingredientes, usted decía, ¿qué nos permitió llegar a esa clase media y diferenciarnos del resto de Centroamérica? Y usted mencionaba el tema de la educación, pero, también el hecho de haber generado un Estado robusto que diera empleo, fue una de las bases para generar esa clase media. O pongo del otro lado, la apertura que hubo en los años 90 con respecto a la atracción de inversión extranjera directa que logró que grandes empresas se establecieran aquí en el país. Esos elementos, esas combinaciones son las que han ido logrando de que en una etapa reciente de la vida del país tuviéramos una clase media mayoritaria a las otras dos clases. Bueno, yo no diría que un Estado robusto que genera empleo. Para empezar, en Costa Rica la generación de empleo nunca ha dependido mayoritariamente del Estado. Si así hubiera sido, el país hubiera estado quebrado mucho antes de lo que está ahora, ¿verdad? Lo que sí es que era un Estado robusto, el hecho de que generaba empleo, porque no era eso, sino porque era un Estado que brindaba servicios de calidad, ¿verdad? Educación, salud, ya lo mencionamos, seguridad, infraestructura. La infraestructura creció mucho en algún momento en el siglo pasado, ¿verdad? Y entonces todo esto permite el desarrollo de actividades productivas en el sector privado que empieza a generar empleo, pero que además, al haber condiciones de competitividad en la economía y al estar mejorando la productividad de las personas, porque cada vez tienen mejor salud, mejor educación, al haber mejor infraestructura tienen más facilidad para acceder a los mejores puestos de trabajo, etcétera. Eso permitía que el sector privado generara empleos no solo en cantidad, sino en calidad. Permitía que las remuneraciones fueran creciendo en el tiempo, y eso es lo que permite prosperidad y bonanza en un país, ¿verdad? Es esa sinergia entre la acción estatal y el desarrollo de la actividad productiva privada. Si empezamos a pensar que la solución es que el Estado se ponga a contratar personas, lo que vamos a hacer es acelerar la quiebra del Estado, ¿verdad? Pero ciertamente era un Estado que ayudaba a crear las condiciones y que lamentablemente se perdió en los últimos 20 años. Más bien es un Estado que cada vez pone más obstáculos, que le resta, que le chupa como el vampiro, ¿verdad? Le chupa la sangre al sector privado, y entonces le deja menos espacio para actuar, le quita recursos para poder mejorar, para poder remunerar mejor a las personas, ¿verdad? Y con toda la maraña burocrática, los trámites, y además el exceso de actividad estatal que se mete cada vez en más actividades, excluyendo la posible participación de sectores o del sector privado, pues todo eso redunda en una economía que ha venido perdiendo productividad. O sea, que las personas, los factores de producción han venido perdiendo productividad, la economía ha venido perdiendo competitividad, y tenemos un Estado que es un costo fijo, que cada vez es más caro, cada vez representa, no como porcentaje del empleo, pero como proporción, el gasto público como proporción del PIB, cada vez un porcentaje mayor, y entonces va estrujando al sector privado.
no dejándole el espacio para que el sector privado sea el motor de la economía y el motor de desarrollo económico y social que pudo ser en el pasado. Insisto, no solo el sector privado logró esas cosas porque había un Estado que constantemente estaba mejorando las condiciones, ¿verdad? Mejorando las condiciones, insisto, para que las personas puedan incrementar su productividad. Una persona bien educada es más productiva que una persona que no completó su educación. Una persona con buena salud es más productiva que una persona con problemas de salud. Y no me refiero a una persona sana versus una persona enferma, me refiero a una persona sana con acceso a servicios de salud, salud preventiva, salud curativa, versus una persona que no tiene acceso a esas cosas, y hoy con un 47 o 50% de la población en la informalidad, lo cual quiere decir que no están cotizando para la caja, tenemos básicamente a la mitad de la población del país sin acceso a esos servicios de salud. Entonces, insisto, el Estado ha venido fallando de una manera tal que hace que cada vez sea más difícil generar prosperidad en este país. Hoy amanecíamos con el estudio del CIEP de la Universidad de Costa Rica, donde daba datos acerca, yo por lo general a las encuestas no les pongo tanta atención, ¿verdad? Pero daba datos sobre la percepción que tiene la gente de la administración Alvarado Quesada, que llega a un 66% de opiniones negativas versus solamente un 15% de opiniones positivas. Pero más allá de eso, del concepto que pueda tener cada persona de la administración de Alvarado, lo que sí me llama la atención es que efectivamente el tema económico y el tema del desempleo sigue ocupando el primer lugar en la preocupación de las personas del país, y no sé si ese es uno de los indicadores, el desempleo, de los que a los que usted se refería cuando decía que en las últimas 2 décadas hemos venido viendo un empobrecimiento de la clase media. Ese es uno de los actores, el tema del desempleo coyuntural. Bueno, es que Estructural, perdón. el tema es el desempleo estructural. O sea, hoy tenemos una mezcla de desempleo coyuntural provocado por la pandemia con desempleo estructural que no hemos logrado resolver en los últimos 10 años. El desempleo promedio en la década del 2010 al 2019 fue del 10%. Eso es muy alto, eso es inaceptable para un país. Y sin embargo, no hicimos una sola reforma entre el 2010 y el 2019 para mejorar la empleabilidad, para promover el crecimiento económico, para que se generaran empleos, etc. Y por el contrario, ahora que se le suma la pandemia, entonces recordemos que antes de la pandemia habíamos llegado a un desempleo del 12,5 o 12,4%, si no me equivoco. Ahora estamos alrededor del 22%, entonces esos 10 puntos adicionales son coyunturales, pero los otros 12 puntos son estructurales, es un problema de desempleo estructural. Y sin embargo usted ve las propuestas que está haciendo el partido de gobierno, el gobierno no, porque el gobierno se dio la iniciativa, el gobierno está sentado queriendo escuchar a la gente y no haciendo propuestas, ¿verdad? Pero el partido de gobierno, representado por sus diputados, ¿cuáles son las propuestas que están haciendo? Cada vez que hay una actividad económica que empieza a tener auge, vienen y caen con un proyecto de ley para regularlo, para dificultar el empleo, para cambiar la naturaleza de la relación entre las personas, ¿verdad? Entonces ahora quieren a las plataformas de distribución de alimentos, ahora quieren también hacer que los repartidores sean empleados de las plataformas en vez de que sean trabajadores independientes, no entendiendo que lo que hay que hacer es permitirle a la gente ser trabajador independiente, pero facilitarle para que siendo trabajador independiente sea un trabajador formal. Y eso pasa por reducir los costos de la seguridad social, que es el principal elemento que expulsa a la gente de la formalidad, o el principal elemento que, digamos, disuade a la gente de formalizarse. Pero si habláramos... Entonces, adelante, termina la idea, don Eli. Vienen los proyectos de ley de los representantes del gobierno, donde
Entonces, lo que quieren, lo que lograrían con ese proyecto de ley es básicamente eliminar varios miles o decenas de miles de autoempleos que se ha conseguido la gente. Y por otra parte viene el otro grupo de diputados, ¿verdad? Porque están las diputadas del PAC proponiendo esto y los diputados del PAC proponiendo ¿qué? Impuestos a las zonas francas y no sé qué otro montón de regulaciones y carambadas. O sea, realmente, ¿qué quiero decir con esto, Michael? Había un problema estructural, no lo atendimos, ahora tenemos un problema coyuntural y lo único que emana del partido del gobierno es cómo profundizar la crisis y cómo agravar la crisis del desempleo. Sí, yo les decía al principio que había dos noticias y todavía no se las voy a dar porque quiero terminar esta pequeña introducción, que hay dos noticias que a mí de verdad que me generan mucho dolor el día de hoy respecto a las diferencias que hay entre el sector público y sector privado y el hecho de las garantías que pueden existir. Pero antes de pasar a eso, factores que nos han llevado a un debilitamiento de la clase media, el no solucionar el tema del desempleo estructural que ya traemos de las últimas décadas sería uno, el aumento del gasto público sería otro, don Eli. Sí, claro, porque el aumento del gasto público es el principal causante de la inestabilidad económica que tenemos en el país. Recordemos que hace 11 años, 12 años, el gasto público representaba más o menos un 15% del PIB. El año pasado representó casi un 22% del PIB. O sea que esto es un aumento prácticamente del 50% como proporción del PIB. Es decir, la importancia relativa del gasto público en la economía creció en un 50% en la última década y un piquito. Y en esa misma década el crecimiento económico se redujo. Pasamos de estar creciendo por encima del 5% anual a estar creciendo alrededor de un 3,5% anual y el año pasado, antes de la pandemia, un 2,1% anual. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que abusamos tanto con el gasto público que se provocó ese efecto que yo estaba describiendo anteriormente, un efecto de estrujamiento del sector privado que hace que el sector privado se contraiga a la vez que el sector público se expande y eso se traduce en menor crecimiento económico y el menor crecimiento económico se traduce en más desempleo y se traduce en que la pobreza como mínimo se estanca, no se logra mejorar, cosa que venimos observando hace más de 20 o 25 años, ¿verdad? Se traduce el menor crecimiento económico en que no logra crecer la recaudación, ¿verdad? Y entonces, al final de cuentas, usted dispara el gasto público y no hace que crezca la economía y no hace que crezca la recaudación porque no permite el crecimiento económico, pues entonces se nos disparó el déficit fiscal. Y ese déficit fiscal nos tiene ahora en una crisis de endeudamiento que está a punto de ahorcar al país. Entonces, es una serie de problemas complejos, ¿verdad? Hablábamos anteriormente el problema de la educación. El problema de la educación es básico, ¿verdad? Es importantísimo. Menos del 30% de los jóvenes se estaban graduando de secundaria. Y esto es algo que ya viene desde hace muchos años, ¿verdad? Yo escribí un artículo probablemente en el 2015-2016 donde hacía el análisis precisamente de estas cifras, ¿verdad? Del porcentaje de jóvenes que llegan a concluir la educación secundaria y que logran aprobar el examen de bachillerato, ¿verdad? Hay estadísticas que demuestran que los jóvenes entre los 18 y 22 años que ya a esa edad deben haber terminado el colegio, si mal no recuerdo ahora, era como un 30% los que lo lograron concluir, ¿verdad? Y entonces esto ha venido paulatinamente deteriorando las opciones de empleo para las personas. Y el tema de educación, perdón, don Eli, que lo interrumpa, ahí queda claro que no es un tema de plata, de falta de recursos, es un tema de plata. Porque, a ver, invertimos montones en la educación pública de este país, gracias a las reformas constitucionales que han existido y que le dedicamos mucho dinero al Ministerio de Educación y aparte dedicamos mucho dinero a las universidades públicas a través del FES y aparte dedicamos mucho dinero, bueno, ahora porque ya está integrado, pero antes con presupuestos independientes para el INA en otros años. O sea, no es un tema de que estemos mal educados
o que no estemos haciendo bien las cosas en educación por falta de dinero, porque el dinero ha estado. El hecho es que no hemos sabido cómo invertirlo de la manera correcta para que el FES llegara a todo el sector que estaba siendo absorbido, por ejemplo, por universidades privadas, con mejores opciones de carreras en la educación pública, con más horarios, que era algo de lo que siempre excluyó a los jóvenes a estudiar en universidades públicas. El tema de la educación no es ni siquiera un tema de falta de recursos, porque los recursos los hemos aportado, es un tema de la administración de esos recursos. A mediados de los años 90, el país invertía menos del 4% del PIB en educación. Viene una primera reforma constitucional que ordena aumentarlo al 6%, y después viene una segunda reforma constitucional que ordena aumentarlo al 8%. Y entonces no hemos llegado exactamente al 8%, pero ya tenemos varios años por encima del 7%, 7,5% del PIB que estamos destinando a la educación. Creció, se duplicó la inversión que hacemos en la educación, y sin embargo no atendimos los problemas del sistema educativo. La plata se está gastando donde ya había mucha plata o donde ya había mucha inversión, que es en la educación primaria, que es universal, el 100% de los niños en edad escolar atienden la escuela y prácticamente el 100% la terminan, ¿verdad? La educación universitaria. Y abandonamos por completo los dos niveles donde tenemos los educadores, que es la educación preescolar, que es básica para que los niños entren a la primaria ya con ciertas habilidades adquiridas, lo cual facilita todo el resto del proceso educativo, y la educación secundaria, que es donde tenemos el gran problema de la deserción. Y entonces, solo el 30% de los jóvenes se gradúan, pero estamos invirtiendo de ese 8% del PIB, estamos invirtiendo 1,5 o 2 puntos en la educación universitaria, ¿verdad? Y si usted hace la comparación entre la cantidad de estudiantes en primaria y secundaria versus la cantidad de estudiantes universitarios que hay en el país, ese 2% de la educación universitaria es muchísimo más que el otro 6% que le queda a la preescolar, a la primaria y a la secundaria, proporcionalmente hablando, ¿verdad? Porque usted está hablando de que en las universidades públicas del país tal vez hay, no sé, 140,000, 150,000 estudiantes, y entre primaria y secundaria hay más de 1 millón de estudiantes, ¿verdad? Entonces, hay una desproporción ahí. Entonces, sí, no se ha atendido el problema. En los últimos años se empezó a exigir la obligatoriedad de la educación preescolar para poder entrar a primaria. Esto debería tener una incidencia en mejorar la calidad de la educación. Se han hecho inversiones, porque tampoco se trata de que no se hizo nada. Se amplió la educación del inglés como segundo idioma, se introdujo y se amplió la educación en informática, ¿verdad? Pero seguimos con los mismos problemas básicos, ¿verdad? Que es la educación preescolar, y sobre todo en la primera infancia, donde no hay prácticamente nada en el país, por lo menos en lo público, y la educación secundaria sigue siendo la cenicienta del sistema educativo. Yo sé Pero que... entonces, cuando usted se pone a ver cómo se usó el dinero de ese aumento del menos del 4% a casi el 8% del PIB, 2/3 partes, creo, se fueron a aumentos de planilla y sobre todo aumentos salariales. Y cuando usted ve, los mejores pagados son los profesores de secundaria, los peor pagados son los maestros de primaria, y entonces, como podemos ver, en secundaria es donde tenemos el problema de altísima deserción, de que la gente no completa los estudios, ¿verdad? Es donde estamos pagándole mejor a los educadores y no estamos logrando los resultados. O sea, no hubo en la priorización de cómo invertir ese dinero, la única prioridad fue cómo mejorar los ingresos de los maestros y de los profesores,
sin pensar en cómo hacer para mejorar la calidad de la educación. Yo sé que pueden existir muchos otros indicadores, pero analizando estos cuatro en los que hemos invertido un poco de tiempo, el tema del desempleo estructural que ya traemos desde hace mucho tiempo, el tema del aumento del gasto público que viene desde hace mucho tiempo, el tema de la reducción del crecimiento económico que viene por más de una década, y el tema de la inversión en educación y su poca supervisión y sus pocos resultados positivos, podríamos decir, don Eli, que la clase media se está empobreciendo o va camino a la extinción en este país. Bueno, no sé si camino a la extinción es muy dramático, pero sí la clase media se está empobreciendo, la clase media se está encogiendo, cada vez más gente cae en el rango de la pobreza, ¿verdad? O por lo menos de esa clase media baja que queda ahí como en un limbo, ¿verdad? Porque ni es verdadera clase media y tampoco califica como clase baja, ¿verdad? Y entre la clase media y la clase media alta cada vez hay una brecha mayor, ¿verdad? Y la clase media alta en Costa Rica hoy está compuesta prácticamente por el funcionariado público y sobre todo los de las instituciones autónomas que tienen regímenes salariales súper beneficiosos. Lo ha venido señalando la OCDE, lo han venido señalando varias entidades. La política de remuneración del empleo público en Costa Rica es hoy por hoy la principal causa del crecimiento de la desigualdad y del empeoramiento del índice de Gini, que es el índice que se utiliza para medir la distribución del ingreso. Todo lo que estoy diciendo. Ajá. Ok, entonces, decir que se está extinguiendo es un poco dramático, decir que se ha venido debilitando es objetivamente real, entonces. Es totalmente, objetivamente real, pero no solo se ha venido debilitándose, se ha venido relativamente empobreciendo y se ha venido encogiendo, ¿verdad? Cada vez, por lo menos, porque en clase media siempre hablamos de clase media alta, clase media media y clase media baja, ¿verdad? Y por lo menos lo que es la clase media media, que es la masa del pueblo costarricense, ¿verdad? La clase media media y la clase media baja se vienen encogiendo, se vienen empobreciendo relativamente, definitivamente que sí. Les decía que al principio, ¿por qué decidí conversar este tema? Porque hoy hay dos noticias en portada de todos los medios de comunicación, porque son temas que los hemos conocido todos, que a mí de verdad que me duele saber de la situación de los hogares y de la situación y las grandes desigualdades. Por un lado, ayer veíamos que los diputados le meten el acelerador, y es una de las portadas que traíamos, de las notas que les traíamos ayer, que los diputados le meten el acelerador al plan o a la ley que ampliaría la reducción de jornadas laborales por 6 meses más. Esta fue un proyecto dispensado de todo tipo de trámite y que ya pasó al plenario para su discusión, cosa que afectaría solo a los empleados privados que este año se han visto muy golpeados por el tema de la pandemia. La reducción de jornadas fue una medida que se suponía que lo que buscaba era que las personas no se desvincularan de sus trabajos a raíz de la pandemia y quedaran con algún tipo de relación laboral para eventualmente, si venía reactivación económica, poder reincorporarse. El tema es que la reactivación económica no llegó, ya llegó el mes de diciembre, ahora buscan extender esta medida por 6 meses más, afectando directamente a la gente, mucha de la gente que tiene empleos que califican dentro del tema de clase media. Pero por otro lado teníamos otra noticia que también me imagino que puso alegres a muchas personas, y es que el gobierno confirmó ayer que la fecha del aguinaldo para el pago de aguinaldo para el sector público, y donde yo veía las cifras, porque efectivamente el aguinaldo es un derecho y no lo voy a poner en duda, pero cuando yo veía las cifras de 220.000 millones de colones que Hacienda tuvo que recaudar en estos días a través de bonos y endeudamiento para poderle pagar el salario, el aguinaldo a 216.000 funcionarios públicos, yo pensaba, y era lo que le quería plantear a Don Eli, que injusta es la vida ver que al sector privado ayer recibe la noticia de que pueden extenderle las suspensiones de salarios por 6 meses más,
mientras que el sector público, que no se ha visto afectado por nada de la pandemia, porque han seguido recibiendo sus salarios completos, además les garantizan el hecho de su aguinaldo. Estas disparidades contribuyen a este pesimismo que tienen las personas con respecto a la situación económica del país. Definitivamente que sí, Michael. A ver, no se trata de empeorar a unos porque los otros ya están peor, ¿verdad? Ujú. Sino que se trata de entender que, a ver, si es necesario ampliar la posibilidad de mantener los contratos laborales suspendidos por 6 meses más, creo que ese es el mayor reconocimiento de que la situación económica sigue siendo muy grave, de que no hemos logrado pegar la vuelta, de que no hemos logrado superar lo peor de la crisis económica. Por el contrario, yo creo que vamos dirigidos hacia abajo todavía, hacia lo peor, ¿verdad? Ujú. Entonces, si es necesario ampliar la suspensión de contratos por 6 meses, es porque estamos reconociendo que la situación económica del país sigue siendo muy delicada. Y por otro lado, cuando usted ve esas cifras y le da un promedio, o sea, le da que en promedio el funcionario público recibe 1 millón de colones de aguinaldo, Ujú. ¿verdad? Sí, un poquito más, Cuando el millón salario veinte. cuando el salario promedio en el sector privado, no sé si anda por el $500,000 de colones, entonces las personas que recibirán aguinaldo en promedio recibirán $500,000 de colones, ¿verdad? Entonces, esa disparidad es a la que yo me refería anteriormente, ¿verdad? Tenemos un Estado que cada vez absorbe más recursos del sector privado, que cada vez los utiliza peor, porque los utiliza para remunerar de mejor manera a los funcionarios sin que se note un incremento o una mejora en la calidad de los servicios, ¿verdad? Y se viene una crisis de esta naturaleza y realmente no se ve por dónde el Estado hace su esfuerzo. No se trata de decir, bueno, no les paguemos aguinaldo. No, no, no. No, 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 para nada. Enhorabuena que el gobierno tiene la plata para pagar los aguinaldos, porque hace unas semanas todavía estábamos con dudas de si el gobierno iba a lograr recaudar lo suficiente o conseguir en los mercados la cantidad suficiente de dinero para poder honrar sus obligaciones. Enhorabuena que sí lo puede hacer, pero entonces que la revelación de estas cifras sirva para poner las barbas en remojo de que el gobierno, efectivamente, el Estado, no está haciendo lo suficiente para mejorar la situación económica del país. Seguimos sin ver políticas de reactivación. Ya ahora el presidente del Banco Central, que ahora lo tienen de vocero económico del gobierno, cosa que me parece terrible para la institucionalidad, porque se supone que el Banco Central es independiente, ¿verdad? Pero entonces ahora tenemos al presidente del Banco Central ya abogando por una segunda reforma fiscal, preparándonos el camino para el momento en que el mensaje sea: estamos al borde del abismo, tenemos que aprobar una subida de impuestos ya, ¿verdad? Porque de eso se trató el artículo de opinión que le publicaron al presidente del Banco Central el lunes en el periódico La Nación, Que ya había ¿verdad? adelantado esa posición el viernes aquí en Enfoques, Don Eli, el presidente del Banco Central. Sí, bueno, y a eso me refiero, Michael, que él ya anda haciendo campaña, anda haciéndole campaña a una nueva subida de impuestos. Y entonces a mí que por favor alguien me explique cómo hacemos para rescatar al sector productivo nacional que está en tantos problemas que es necesario ampliar la posibilidad de suspender los contratos laborales, si encima de la mala situación lo vamos a golpear con más impuestos. Mientras tanto, en el gobierno se vanaglorian cuando agarran y hacen un recorte en el presupuesto. Pero Michael, cuando uno se pone a analizar qué recortaron en el presupuesto, son partidas que de por sí no iban a poder gastar por la situación de la pandemia, ¿verdad? Gastos en viajes, gastos ¿cómo se llama?, en actividades sociales, agasajos y ese tipo de cosas que ahora no se pueden hacer porque hay que respetar el distanciamiento, participación en congresos y cursos internacionales. Nada de eso se está dando en el mundo ahora por la situación de la pandemia. Entonces, mucho del recorte del gasto es ese tipo de cosas que no es un recorte del gasto, simple y sencillamente gasto que de por sí no iban a poder hacer, ¿verdad? Y la otra parte del recorte del gasto, la más importante, es
el recorte en gastos de inversión de infraestructura, que es lo último que se debería de recortar, porque por lo menos la inversión en infraestructura genera empleo en el corto plazo, genera empleo en el corto plazo y potencia el crecimiento económico a mediano plazo. Recordemos lo que decíamos en la primera parte del programa. Teníamos antes un Estado que amplió la cobertura y mejoró la calidad de la educación, amplió la cobertura y mejoró la calidad de los servicios de salud, amplió la infraestructura del país, y todo esto se produjo en, digamos, un círculo virtuoso de crecimiento económico y mayor desarrollo y mejor distribución del ingreso. Bueno, ahora tenemos un Estado que absorbe más, empeora la calidad de la educación, crecen las listas de espera, y ahora encima de todo vamos a parar lo poco de obra pública que se está haciendo en el país, ¿verdad? Entonces, insisto, ya el gobierno no tiene más ideas. Las ideas del gobierno son: subamos los impuestos, en el corto plazo eso va a generar un aumento en la recaudación, lo cual le va a permitir al gobierno llegar caminando al Estadio Nacional el 8 de mayo del 2022 a entregar la cinta presidencial, y detrás de la cinta presidencial un desastre que a quien le corresponda enfrentarlo no va a ser nada fácil, ¿verdad? Porque si subimos los impuestos otra vez, terminamos de asfixiar a ese sector privado que ya de por sí viene mal, ¿verdad? Entonces, es una total incongruencia entre las acciones del gobierno y la situación real de la economía del país. Y ahí va mi enfoque de fondo, digamos, a este tema y toda esta introducción que hemos hecho, y tratar de nivelarnos, digamos, en las opiniones que hay, en los hechos acontecidos. Es el hecho de que no se trata de que al empleado público no se le pague el aguinaldo. No, estoy diciendo que el contexto de ayer es muy triste, porque por un lado la gente que se ha visto afectada con sus salarios recibe una mala noticia, o sea, le llueve sobre mojado. Es como que mañana llegue otro ETA y le caiga encima a Cotobruz, cuando apenas se está levantando de la situación en la que lo dejó, con las carreteras destruidas, las casas destruidas. Pero por otro lado, a otro sector completamente ileso de la situación. Esa es la desigualdad odiosa que yo veo. Ahora, don Eli, todo esto para tratar de entrar a un punto de que si las medidas que se están tomando y las iniciativas que están presentando los diputados y la pasividad del gobierno está agravando la situación de ya esa clase media que de por sí viene debilitada, según todo lo que hemos conversado en los últimos días. Y usted se adelantó poniendo el ejemplo de el proyecto de ley de doña Paola Vega con respecto al tema de las plataformas de reparto. Ese es uno, pero cuando uno ve, por ejemplo, la intervención del Banco Central en el tipo de cambio de dólar, que yo le decía, mucha de la gente de clase media, porque además los de clase media están en un limbo horrible, no califican para un bono de vivienda, no califican para ninguna ayuda social. Una pareja de clase media que reciba un salario de 600,000 pesos tiene que renunciar a la idea de poderse comprar una casa, a menos de que invierta 20 o 30 años ahorrando la prima para después meterse en un crédito. O sea, la gente de clase media está muy golpeada, y viendo las iniciativas que hay en los últimos días, la que decía de don Welmer y el diputado Luis Ramón Carranza ayer, de insistir en el tema de impuestos a las zonas francas, o el tema de doña Paola, o el tema de la pasividad del gobierno que pareciera de que no está pasando nada. Ahí las mesas de diálogo, que siga pasando el tiempo y ahí seguimos conversando, el 21 nos vemos. El Banco Central interviniendo muy poco en el tipo de cambio, que hoy amanece en 620 colones, y ahí vemos las intervenciones, que fue el cuadro que yo le presenté a don Rodrigo Cubero el viernes. Las intervenciones del Banco Central en otros años, el Banco Central no hubiese permitido que el tipo de cambio de dólar llegara a como está llegando en este momento, pero vean las intervenciones del 2020, apenas 209 millones, cuando en 2018 se invirtieron 452 millones y en el 2017 771 millones. Es decir, no es solo una actitud de la pasividad del gobierno y de los gobiernos de no haber resuelto estos problemas, sino que seguimos creando trampas en el camino para que la clase media se siga viendo golpeada. Así es, y el tema del tipo de cambio precisamente afecta gravemente a la clase media, porque durante años en Costa Rica se promovió el endeudamiento en dólares, incluso para las personas que no generan dólares, ¿verdad? Que ganan en colones.
¿Por qué? Porque las tasas de interés eran muchísimo más bajas, las condiciones eran bastante más favorables que endeudarse en colones. Y de hecho, el Banco Central, si no es hasta el último año, año y medio, había hecho muy poco, o por lo menos muy poco efectivo para bajar las tasas de interés en colones. Ahora las tasas de interés bajaron en colones porque cuando la actividad económica está deprimida, las tasas de interés bajan por dinámica económica, ¿verdad? Pero los problemas estructurales de los mercados financieros de Costa Rica todavía no han sido atacados, ¿verdad? Tema del dólar, para las personas que están endeudadas en dólares, que compraron su casa, sobre todo los que compraron casa, pero compraron carro en dólares, esta subida del precio del dólar tiene un impacto importante en sus finanzas, ¿verdad? Y además, Michael, de no resolverse pronto la situación fiscal, la situación del endeudamiento público, el tipo de cambio va a seguir subiendo, ¿verdad? No estoy haciendo un pronóstico, estoy diciendo que si no se resuelven las cosas, el tipo de cambio va a seguir subiendo, ¿verdad? Si se resuelven, entonces podría revertirse esa tendencia. Lo que sí es cierto es que hay muchas presiones en el mercado cambiario, ¿verdad? Eso es indudable. Este año con la pandemia cayeron las exportaciones, el turismo se fue a cero prácticamente, y esas eran dos de las principales fuentes de ingreso de divisas al país. La inversión extranjera directa también se disminuyó, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial por la pandemia. Esa es otra fuente importante de ingreso de divisas, ¿verdad? Y ahora a esto se le suma el temor que siente la población costarricense de que estamos al borde de un precipicio fiscal y el gobierno no toma decisiones, el gobierno está ausente, el gobierno está sentado en un diálogo sin tomar la iniciativa de proponer las soluciones y avanzar en ello, ¿verdad? Entonces, mientras tanto, la Asamblea Legislativa, en vez de estar conociendo los proyectos de ley que el gobierno debería haber presentado para salir de la situación en la que estamos, la Asamblea Legislativa está entretenida con proyectos de ley para regular la relación laboral entre Globo y sus repartidores, o propuestas para subir los impuestos a las zonas francas, o las otras insensateces que ha promovido Welmer Ramos y que lamentablemente le han aprobado, ¿verdad? Las tasas de usura, que sonaba muy bonito porque el título es muy atractivo, porque la gente entiende que lo van a proteger, pero la forma en que se redactó esa ley más bien terminó atentando contra las personas que más necesitaban el crédito, ¿verdad? Por eso, entonces hay una tendencia política, don Eli, a presentar proyectos de ley, no sé si porque son populares o porque son más fáciles o porque jalan votos o porque... Pero hay una tendencia creciente en algunas agrupaciones políticas y en el gobierno a querer seguir, insisto, poniendo trampas y empobrecer la clase media que fue la que diferenció a este país de la pobreza. Los que hemos viajado a otros países de Centroamérica, o en otros años, vimos un tipo de pobreza que aquí no se conocía y que aquí se está comenzando a ver. Es un tema de actitud de políticos. Es un tema de actitud, es un tema de ausencia de comprensión de la dinámica económica del país, y es un tema de convicción ideológica también. Ve, Michael, qué interesante. A las personas que señalamos esas injusticias, como la que estaba señalando vos con respecto a el pago de los aguinaldos, ya el dinero está garantizado para el sector público. Bien por ellos, que lo disfruten. Y el mismo día, la noticia para el sector privado, para los empleados del sector privado es: ahorita les van a ampliar la suspensión de contrato por 6 meses más, lo cual quiere decir personas que se quedan sin ingresos por 6 meses más, ¿verdad? Cuando señalamos eso, nos acusan de querer provocar una división en la sociedad costarricense. No, perdón, la división en la sociedad costarricense está dada por los elementos reales, no por el discurso de los analistas y de los periodistas. La división está ahí, donde hay un sector público que cada día es más troglodita y más glotón, y un sector privado que cada día está más aplastado y que no está pudiendo generar, hay que reconocerlo, no está pudiendo generar
ni el empleo, ni las inversiones, ni el crecimiento económico para poder mejorar la calidad de vida de los costarricenses. Pero no lo está pudiendo lograr, insisto, porque está siendo aplastado y estrujado por un sector público que se rehúsa a reconocer que es parte del problema. También es parte de la solución, tiene que ser parte de la solución, el sector público, pero hoy por hoy es una buena parte del problema. Y cuando uno ve esta incertidumbre económica, porque a mí me parece increíble que hace 20, 15, 22 días estábamos en una guerra campal en este país prácticamente y de repente se entra en esta ojo del huracán, digo yo, porque después va a venir otro ventolero fuerte cuando caigamos en la realidad de que nos van a bajar las calificaciones o que la situación económica va a empeorar. Pero la pasividad del gobierno ahí reuniéndose en el Estadio Nacional, ahora se pasaron al centro de convenciones, uno ve, y la misma gente que participa en esas reuniones le dice a uno, es que ahí lo que estamos yendo es a perder el tiempo, pero no importa, digamos que salga algo bueno de eso. Pero si no hay una actitud de parte de los políticos de cambiar la visión, de que se necesita fortalecer y generar las condiciones para que se den empleos de calidad y podamos surgir todos, yo no veo esto para ningún lado, como que camine para ningún lado, aparte para el hueco, ¿verdad? Que es para el único rumbo que vamos fijo. No digamos los políticos porque eso echa en el saco a todos. Hablemos de los gobernantes, ¿verdad? Porque al final de cuentas a quienes les toca tomar las decisiones es a los gobernantes. Y cuando hablo de los gobernantes lo hago en sentido amplio, no es solo el gobierno de la República, porque también los diputados son parte de la casta gobernante del país, ¿verdad? Claro. Y diputados hay de oposición y del partido de gobierno y de todos los colores, olores y sabores, ¿verdad? Pero es a ellos a los que les toca tomar las decisiones. Y yo muchas veces he criticado, y lo he hecho aquí en Enfoques, muchas veces he criticado también la pasividad de los diputados. Estamos ante un gobierno, Michael, que claudicó, un gobierno que ya tomó una decisión, que es no tomar más decisiones. Convocó presentó una propuesta al país para el Fondo Monetario Internacional que era nefasta. Esto provocó mucho descontento ciudadano al punto de que llevó a bloqueos y violencia en el país. El gobierno se atrasó mucho en retirar esa propuesta. Convocan a un diálogo con un formato que no iba a producir absolutamente nada bueno. La gente se rebeló, no quisieron participar en ese diálogo. Finalmente ahora el gobierno convoca un diálogo y está bien el diálogo, pero el gobierno convoca el diálogo y en paralelo claudica a gobernar. O sea, decide dejar de gobernar. Ahora está a la espera de lo que pueda salir de esta mesa de diálogo. Ojalá que salga algo bueno. Yo tengo serias dudas, pero mantengo la esperanza, ¿verdad? Lo que pueda salir de esa mesa de diálogo y aparentemente lo que el gobierno quiere hacer es lo que salga de esa mesa de diálogo, mandarlo a la Asamblea Legislativa. Pero Don Eli, yo sé mientras tanto los diputados están también sentados esperando a que el gobierno les mande algo. Ese es mi punto. Cuando dije políticos es que traté de unificar ahí para que la gente no diga, como todo el mundo dice, que solo estamos en contra del PAC, políticos incluyendo a todos los que están en puestos de poder en este momento. Y vea, le voy a contar una anécdota que me comentó alguien que está participando en esas reuniones. Hace 3 días el presidente sale con gran gracia y dice, logramos 25 acuerdos en la mesa de concertación nacional, yo no sé qué, yo no sé cuánto. Y claro, cuando dicen eso, uno inmediatamente que consume noticias las 24 horas, se va a meter de narices en todos los medios a ver cuáles son los 25 acuerdos. Y cuando a mí me dicen que el acuerdo es que usemos SICOP en todas las instituciones públicas, o que el acuerdo es la necesidad de fortalecer aduanas y de poner escáneres, de verdad que yo digo que nos ven la cara de estúpidos, porque, o sea, eso lo sabemos todos, para eso no había que gastar 5 días de reuniones. O sea, los escáneres, y además son decisiones políticas que el partido de gobierno, junto con las coaliciones en la Asamblea Legislativa, si es que necesitan legislación, pueden lograrlo. Pero ese es mi punto. Dicen, estamos dialogando, sí, qué bonito, ¿cuáles son los resultados concretos? De que hay que usar SICOP. O sea, eso ya lo dijo la Contraloría hace
no este año, hace 5, 6, 7 años que la Contraloría viene hablando de un sistema de compras públicas único. Entonces, ahí es donde uno dice, de verdad que hay comunicados de prensa que cuando uno los lee, siente que el que los redacta piensa que el que los va a leer, o sea, nosotros somos un poco idiotas que no entendemos la situación real y que eso no es un acuerdo, que eso no es nada. Es que, Michael, la dinámica del diálogo se presta para que se tomen acuerdos sobre nimiedades. Y ojo, a ver, tal vez retiro la palabra nimiedades, porque lo del SICOP es importantísimo. Lo del SICOP, según estimaciones de la Contraloría y de la OCDE, nos podría ahorrar un punto y medio porcentual del PIB al año, ¿verdad? Pero es que esto es algo que ya hasta está en la ley y ha habido decretos y simple y sencillamente lo que no ha habido es voluntad política de los gobernantes de este y del anterior de obligar a las instituciones a cumplir. Claro, ¿verdad? es que si fuera una reunión de estudiantes, no sé, de presidentes de colegios que dicen vamos a tomar esta decisión de impulsar la unificación de compras públicas, uno dice, pero ahí está sentado el presidente en la mesa, o sea, es una tomadura de pelo tan vulgar lo que nos están haciendo lo que con pasa, ese Michael, tema. Es que cuando vos tenés 70, 80 sectores representados, ojo, sectores que se autorrepresentan, pero que no representan a la sociedad civil, ¿verdad? Hay una organización de mujeres que se supone que representa a las mujeres, pero nadie sabe quién las eligió, ¿verdad? Los sindicatos representan los intereses de los sindicatos, las cámaras empresariales representan los intereses de las cámaras empresariales, ¿verdad? Pero entonces la dinámica es tal que como no hay mucho tiempo, entonces cada día agarran y se presentan 200 o 300 propuestas sobre el tema del que se va a hablar y se le envía a los participantes a las 9 o 10 de la noche un archivo con 200 o 300 propuestas y hay que analizar durante la noche las 200 o 300 propuestas, porque a las 7 de la mañana cada uno de los sectores participantes tiene que mandar una votación sobre qué opina de esas propuestas. Tienen que ponerle, es un semáforo, Don Eli, tienen que ponerle, si están de acuerdo, la marcan con verde en un Excel, si están en contra, la marcan, o sea, de verdad que me da risa por no llorar, pero es un ridículo lo que está pasando. Bueno, pero ¿y qué podemos esperar de ese semáforo? Cualquier propuesta de recorte del gasto público va a tener el voto en rojo de todo el sector sindical, etcétera. Cualquier propuesta de aumentar impuestos va a tener el voto en rojo de todo el sector productivo. Y entonces, al final de cuentas, ¿en qué se van a poner de acuerdo? En las cosas que todos sabemos, pero que ningún gobernante ha tenido la fuerza de voluntad de adoptar, como por ejemplo lo del SICOP, ¿verdad? Pero entonces, estoy de acuerdo con vos. Lo que va a salir de ahí no va a resolver los problemas de fondo del país. En los temas álgidos, en los temas cruciales, porque al final de cuentas estamos ante un problema fiscal profundo, en esos temas no va a haber acuerdos significativos. Eso es lo que va a pasar. Y todavía el presidente, y yo sé, las personas, tiene un grupo que lo sigue apoyando, ese 15%, que me imagino que ese 15% todo está en Twitter porque pareciera que viven en otro mundo completamente distinto, pero esa es la pregunta que hay que hacerle, o sea, presidente, ¿para qué manda un comunicado de prensa diciendo de que uno de los acuerdos es poner SICOP en todo el sector público si está en sus manos? Con razón no nos da entrevistas cerehoy.com, la semana pasada hizo gira de medios por todo lado, estuvo en todos los medios de comunicación y a nosotros no nos quiere dar entrevista Carlos Alvarado. ¿Por qué? Porque sabe que le vamos a preguntar estas cosas. Qué ridículo es enviar un comunicado de prensa diciendo, Casa Presidencial, de que se acordó implementar escáneres y que se acordó el tema de SICOP, cuando esos son dos hechos que el único que tiene en este momento la varita para solucionarlos es el mismo Carlos Alvarado. O sea, yo no me explico. ¿Qué pueden sentir la gente que está en la mesa del frente del presidente viendo semejante burla por parte de él con respecto a temas y vuelvo al punto, no estamos concentrados en ninguna solución para la clase media que está desapareciendo y que se está viendo más golpeada por esta pandemia? Michael,
¿Vos te acordás de los famosos escáneres chinos? Los escáneres que había Sí, donado los que la rechazó República de Epsi, China. ¿Perdón? los que rechazó Epsi Campbell, son esos. No, 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 no. Unos escáneres que habían donado, yo creo que desde el gobierno de Laura Chinchilla, o no sé si desde del de Oscar Arias, y que llegaron escáneres para aduanas, y llegaron y los metieron en una bodega, y durante 10 años nadie los puso a funcionar, y cuando los quisieron poner a funcionar, hey, yo no sé si ya estaba todo rumbrado, hubo que pedirle a los chinos que volvieran a mandar, encima de que lo habían regalado, ¿verdad? Que volvieran a mandar aquí personal a poner los escáneres a punto y qué sé yo. Y el tema de los escáneres, qué lindo que que la mesa de diálogo acordó que hay que usar los escáneres, pero los escáneres han estado en el país desde hace 10 años y ningún gobierno los ha querido imponer o los ha querido poner a usar. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué estuvo haciendo Carlos Alvarado los primeros 3 años de su gobierno? ¿Quién Sí es el tenía jefe, los quién es escáneres. el jefe del director de aduanas? ¿Quién es el jefe del director de aduanas? ¿Quién es el jefe del presidente ejecutivo de la Caja? ¿Quién es el jefe del ministro de Agricultura? ¿Quién es el jefe de absolutamente todo, verdad? Entonces, insisto, hay un tema serio de ausencia de voluntad política para hacer ciertas cosas que se pueden hacer. Por eso, cuando a mí me preguntan, o me dicen, no, es que Costa Rica es ingobernable, aquí no se puede hacer nada porque todo tiene que pasar por la Asamblea Legislativa y la Asamblea no le va a aprobar las cosas que usted propone. Perdón, pero hay un montón de cosas que no dependen de la Asamblea Legislativa y que por lo menos se puede empezar por ahí mientras uno construye los consensos en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y entonces estos temas como el SICOP, que están en la ley, están en la ley, hay decretos, hay el Ah, SICOP, los escáneres, es una decisión ejecutiva que hay que tomar, no hay que pedirle permiso a nadie para hacerlo. la anécdota que le iba a contar es que el día que estaban discutiendo esto, que me parece que fue el sábado, que gastaron toda la mañana discutiendo sobre el tema de los escáneres chinos, de los escáneres, de todo el mundo haciéndose loco, ¿verdad? Y todo el mundo dice, todos aportan y todo. Y de repente a una de las participantes que fue presidenta de la Cámara de Exportadores se levantó y dijo, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es este ridículo? O sea, estamos perdiendo el tiempo en algo que la solución está en manos del gobierno. ¿Qué es este ridículo de estar en esta mesa de discusión hablando de una solución que el gobierno nada más tiene que, el presidente nada más tiene que girar una directriz e implementarla? Ese era el punto del tema del tema de las reuniones, porque vuelvo al enfoque original. Yo no veo por ningún lado, Don Eli, y me acabo de dar cuenta que son las 9 de la mañana ya, no veo por ningún lado un enfoque por parte de los que nos gobiernan, incluyendo diputados y partido de gobierno y gobierno, eh, en fortalecer y solucionar los problemas para que no caigamos en este empobrecimiento en el que vamos en caída libre. No, es que no tengo nada que agregar a eso que acabas de decir. Es cierto, ¿no? Perdón, No, es que no insisto, lo planteé en pregunta. ¿Usted ve alguna propuesta de gobierno, de diputados, de instituciones, de alguien que de verdad vaya enfocada en este momento y que tenga poder de decisión, que vaya enfocada en que no caigamos en un empobrecimiento peor de la clase media? no, al contrario. Lo único que veo yo son iniciativas para impedir la generación de empleo, iniciativas para encarecer la contratación de personal, iniciativas para ahuyentar la inversión extranjera e iniciativas para prohibir actividades económicas que bien podrían no ser la panacea, pero sí ayudar a generar riqueza y empleo en el país. Por ejemplo, el tema del cannabis medicinal, ve la campaña ridícula que ha montado el ministro de Agricultura y el director de la DIS y no me acuerdo cuál otro, contra el concepto del cannabis medicinal, repito, ¿verdad? Que es algo que el presidente toda la vida había defendido, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde está la autoridad del presidente para tirar línea y decir, señores, en mi gobierno se aprueba esto? Y si no lo logramos aprobar será por fuerzas externas, pero mi gobierno impulsa esto. Y por el contrario, él deja que
que cada uno de sus ministros opine lo que se le pegue la gana y haga lo que se le pega la gana en vez de cumplir con una agenda nacional. Seguimos hablando, 4 o 5 años después, seguimos hablando de reactivación económica, Michael, como que si se tratara de la teletransportación de Perdidos en el Espacio o de Star Trek, ¿verdad? Como que si fuera una carambada que solo se ve en la tele y no se puede lograr en la realidad. No hay una sola medida de reactivación económica por parte del gobierno. Los anuncios que hicieron en mayo ya otra vez quedaron en absolutamente nada. No se ha visto ningún avance del programa de simplificación regulatoria. Hablaron de un proyecto ambiciosísimo de no sé cuántos miles de millones de dólares de infraestructura. No se ve por ninguna parte, por el contrario, recortan los presupuestos de infraestructura. No hay por ninguna parte iniciativa. El gobierno, insisto, por lo menos desde Zapote, el gobierno ya claudicó. Los ministros, cada uno hace lo que se le pega la gana, andan como tontos sin mama, ¿verdad? Cada uno por su lado haciendo lo que se le ocurre. Zapote claudicó, Zapote no está tomando decisiones. La única decisión que ha tomado Zapote es no hacerle caso a los jueces que ordenaron retirar la restricción vehicular sanitaria, ¿verdad? Esa es la única decisión que ha tomado Zapote. Lo demás es sentarse a conversar como que si tuviéramos todo el tiempo del mundo. E insisto, los diputados también pueden tomar la iniciativa y proponer proyectos de ley importantes, significativos para promover las reformas que el país urgentemente necesita, y en vez de eso, ahí están enfrascados en si regulamos a Uber Eats y a Rappi o si ahuyentamos, o más bien no si ahuyentamos a la inversión extranjera, sino cuál es la mejor manera de ahuyentar a la inversión extranjera, ¿verdad? En eso están enfrascados. Don Eli, 1, 2 o 3 medidas las que recuerde que podrían hacernos volver o iniciativas de ley o acciones de gobierno que podrían ayudar a parar esta caída libre de empobrecimiento en el que vamos todos, porque, a ver, a los empleados públicos, si usted está ganando su salario de 1.200.000, de 2 millones, de 800.000, del que sea, tampoco su salario, en un contexto tan complicado económico, tampoco su salario está garantizado para siempre hasta su pensión. O sea, esto nos involucra a todos. 2 o 3 medidas que se puedan tomar en corto plazo, y quién las debería de tomar para ver si paramos esta caída libre. Bueno, Michael, yo he venido hablando de la ley de empleo público, que lamentablemente ya terminaron de arruinarla en la Asamblea Legislativa. Una ley de empleo público que cree el salario global por categoría y que incluya a los funcionarios actuales, pero con el transitorio que se ha hablado repetidamente, de que los funcionarios que ya tienen un salario mayor que el salario global, se les congela el salario en el nivel que lo tienen hoy, solo se les da el aumento por costo de vida, para que no sigan acumulando pluses, y los funcionarios que hoy tienen un ingreso menor que lo que les correspondería por salario global, permanecen en el sistema actual acumulando pluses hasta que lleguen a alcanzar el salario global. Lo que ahora aprobaron en la Asamblea Legislativa, en comisión, todavía no en el plenario, es que los funcionarios que tienen el salario menor se pasen de una vez al salario global, y eso va a disparar en el cortísimo plazo el gasto público de una manera irresponsable, cuando lo que estamos es en una crisis fiscal de enormes magnitudes, ¿verdad? Pero la aprobación de la ley de empleo público en las condiciones correctas es importantísima, porque manda señales correctas a todas partes, manda señales correctas a los mercados, pero también a la población costarricense le manda la señal de que finalmente se está poniendo orden y se está introduciendo algún elemento de justicia en esa disparidad que observamos entre el sector público y el sector ahí privado. mi único pero, y mañana aprovecho que Don Eli toca el tema para anunciarles de que mañana vamos a abordar este tema con el abogado constitucionalista Don Rubén Hernández y con la abogada laboralista Paola Gutiérrez, mañana a partir de las 8. Ahí mi gran preocupación, Don Eli, es el hecho de que quede en manos de políticos, y cuando me refiero a manos de políticos es en manos del Mideplan, el establecimiento de ese salario global, porque uno no sabe, o sea,
presidente pone a un ministro de Mideplan y solo sigue órdenes. Vea lo que ha pasado en este gobierno. Sí, sí, a ver, es un riesgo ciertamente, Michael, pero en alguna parte hay que empezar a poner orden, porque si no, por el temor de que después de aprobada esa ley hagan algo contrario a lo que era la intención, mejor dejamos la ley como está y seguimos con el desorden de las remuneraciones públicas, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Creo que el país necesita avanzar. Y necesita avanzar, pero eso sí, con un proyecto de ley bien redactado y bien amarrado para que no sucedan ese tipo de cosas. Okay. Y para que sí se incorporen a los funcionarios públicos en las condiciones correctas para que no se dispare el gasto público en el corto plazo, ¿verdad? Esa sería una medida por el lado del gasto. ¿Perdón? Esa sería una medida para controlar por el lado del gasto. Para controlar por el lado del gasto, que es el principal problema, o más bien es la principal causa de los problemas que estamos viviendo hoy desde la perspectiva, desde la perspectiva de esta crisis fiscal y de la deuda pública que estamos teniendo. Y por la perspectiva de generación de empleo, don Eli. Es que yo me imagino una empresa que quiera invertir, que va a ponerle el ojo a Costa Rica, viendo de que cada 6 meses hablamos, si es para zona franca, cada 6 meses se abre el debate del tema de impuestos a las zonas francas, sabiendo de que mantienen a una importante cantidad de personas en el país. Si es de seguridad jurídica, aquí la seguridad jurídica se baila por todos lados. Si es de estabilidad económica, no existe estabilidad económica. O sea, alguien que quiera poner 1,000 pesos, estoy seguro que a nivel internacional ve Costa Rica entre los últimos lugares de inversión. Bueno, no sé si entre los últimos, Michael. Costa Rica ha sido relativamente exitosa en atraer inversión extranjera todos estos años y creo que lo que hemos hecho bien hay que replicarlo y fortalecerlo y estas ideas destructivas que tienen algunos, como el diputado Wilmer Ramos y el diputado Carranza y el diputado Castillo, hay que desecharlas lo más rápido posible, ¿verdad? Pero hablando de cosas que se pueden hacer con voluntad política, ve el tema de las tarifas de la electricidad. Durante años hemos hablado de lo cara que es la electricidad y creíamos que había que hacer reformas legislativas importantísimas que no iban a lograr el apoyo de la mayoría de los diputados. Y resulta que el problema era un truco contable asqueroso, pero un truco contable que estaba utilizando el ICE. Y si no es por la presión, y hay que reconocerlo, que empezó a hacer Rodrigo Chávez desde que era ministro y que la siguió haciendo después de ser ministro, Silvio Hernández, revelándole a Costa Rica que esto era más que todo la oposición del ICE a utilizar las normas internacionales de información financiera en la elaboración de sus estados contables, ¿verdad? Entonces nunca hubiera pasado nada. Bueno, ahora pareciera ser que ya eso está encaminado, que ya el ICE incorporó las normas en sus estados financieros y ARECEP está haciendo la revisión para ajustar las tarifas a la baja. Bueno, algo similar hay que hacer en la Caja Costarricense del Seguro Social. Hay que reducir los costos del aseguramiento en Costa Rica porque es el principal elemento disuasor o disuasivo de la creación de empleo formal en Costa Rica. Y no se trata de agarrar y decir, bueno, a las micro y pequeñas empresas les vamos a dar por 3 años cuotas diferenciadas, porque aunque eso es importante, en Costa Rica el grueso de los empleos, y en todo el mundo, no solo en Costa Rica, lo generan las grandes empresas. Y entonces necesitamos reducir la estructura de costos de la Caja Costarricense del Seguro Social, de manera que se puedan reducir las cuotas de la Seguridad Social, para que entonces se pueda generar más empleo formal. Creo que en las condiciones en las que está Costa Rica también hay que promover una mejora regulatoria, una simplificación regulatoria, pero no con el enfoque que se ha hecho tradicionalmente de ir decreto por decreto analizando qué se puede simplificar. Creo que aquí hay que agarrar de raíz, de cuajo, eliminar un montón, o por lo menos declarar una moratoria temporalmente, donde para la obtención de ciertos permisos baste con una declaración jurada.
que voy a abrir una tiendita en el centro de Santa Bárbara de Heredia. Bueno, declaración jurada de que cumplió con todos los requisitos, va a la municipalidad, obtiene de una vez la patente. Después la municipalidad se reserva el derecho de ir a inspeccionar que efectivamente haya cumplido, y si mintió en la declaración jurada, tendrá las consecuencias legales del caso, además del cierre del negocio, ¿verdad? Pero en Costa Rica, ojo, Michael, nos estamos especializándonos en complicarle las cosas a la gente. Voy a poner un ejemplo personal y que es mínimo, ¿verdad? Esto no es lo que va a hacer la diferencia entre un país próspero y un país menos próspero, pero en mi casa tenemos una empleada doméstica, ¿verdad? Y ella es nicaragüense. Entonces nosotros todos los años hacemos el trámite, le ayudamos a ella a hacer el trámite de la renovación del permiso de trabajo. Y hay que presentar una carta del patrono, y yo tengo la carta en mi computadora, lo único que hago es entro y le cambio la fecha todos los años, ¿verdad? Me toca hacerlo en noviembre. Le pongo 2020, la carta dice exactamente lo mismo. Yo, Eliezer Feinsay, confirmo que esta persona trabaja en mi casa, que las condiciones laborales le mantienen, etcétera, etcétera, etcétera. Yo antes no tenía firma digital, entonces hacía la carta, la imprimía, la firmaba, se la llevaba a algún notario para que me la autenticara. Este año que ya tengo firma digital, se me ocurre hacerla con firma digital. No se la aceptaron. Migración no acepta la firma digital. Sí, sí, sí. Y entonces, el costo de la autenticación son, de acuerdo a la tabla del Colegio de Abogados, 18,000 y resto de colones. Entonces, si en algo tan sencillo ya se encareció la contratación en 18,500 colones, ¿verdad? En algo tan sencillo. Imagínese, Michael, imagínese, estimado oyente, una empresa con 100 empleados, una empresa con 500 empleados, donde en la contratación de cada persona vienen y le inventan costos que no tienen razón de ser, ¿verdad? Entonces, esa simplificación tributaria, pero tiene que ser radical, ¿verdad? Para poder impulsar en este momento una ola de inversiones pequeñas y grandes para reactivar la economía del país. Muchas gracias, don Eli. Un cierre, no sé si quiere hacer una despedida. A ver, yo creo, Michael, que si hay algo que sobra en este país son los diagnósticos. Ya sabemos cuáles son los problemas, pero además no solo sabemos cuáles son los problemas. Está claro para una amplia mayoría de la población, para los expertos en educación, para los expertos en economía, está claro cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones. Lo que no hay es voluntad política para hacerlo, ¿verdad? Yo creo que estamos en un momento crítico donde es imperativo, es un llamado a las autoridades, a los gobernantes, tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo, de que empiecen a actuar y empiecen, que no sigan pateando la bola para adelante, que empiecen a actuar desde ahora. Cuando concluya el diálogo, lo bueno que surja de ese diálogo se incorpora a lo que ya venga encaminado, pero lamentablemente no podemos seguir perdiendo el tiempo. Muchas gracias a don Eli Feinsay por este espacio, por este tiempo que nos dedicó el día de hoy. La idea era poder poner un poco en perspectiva que las situaciones que están y las decisiones que están tomando la clase política de una u otra forma nos están afectando, y nos están afectando para tan mal de que nos están haciendo retroceder. Y cuando digo nos están haciendo retroceder es porque la mayoría de este país estaba en esa clase media, y yo sé que algunos están diciendo es que 700,000 pesos no es suficiente para hacer clase media. Bueno, esa es la medición. Si no le acepta ese dato, entonces vaya, agárrese al INEC, queda ahí en Barrio Dente, vaya y le arma una protesta y usted dice que no está de acuerdo con esa cifra, pero esa es la medición que tenemos, y la medición dice que clase media está entre los 700,000 y el 1,000,000 de ingresos por hogar, y esa clase se está empobreciendo, esa clase se está afectando, esa clase se le están cancelando ahora los contratos por 6 meses más, cuando ya venían afectados. O sea, hay que hacer algo. Los políticos no les pagamos para que estén ahí de adornos, feos adornos algunos, malos adornos algunos, no les pagamos para eso. Y el país está en un camino hacia el hueco. Lástima que el presidente Carlos Alvarado no le acepta una entrevista a hacer hoy.
entrevista que le hemos venido pidiendo desde hace más de un año. Lástima que Casa Presidencial y los 6, 7 periodistas que hay ahí, ninguno se atreve ni siquiera a responder un mensaje y decir, Michael o doña Silvia, a Cere hoy no le damos entrevistas porque no nos gusta que nos critica mucho. No le damos entrevista porque no nos gustan los enfoques económicos. Por lo menos si tuviera la valentía, Casa Presidencial, de decirnos el por qué no quiere venir a dar explicaciones sobre temas de interés público. Si tuviera por lo menos Casa Presidencial la valentía de decir por qué no quiere dar la cara a ciertas preguntas incómodas. Sí, son incómodas, pero necesitamos soluciones. Pregunta incómoda, presidente. 21 días en reuniones no es demasiado tiempo mientras los indicadores económicos se están yendo a la basura. Preguntas incómodas, presidente. Usted dice que un logro es meter a todos en SICOP. Eso no lo pudo haber hecho usted desde el 8 de mayo del 2018. ¿O es que solo le gustan las preguntas suavecitas? Qué lástima. Porque todos tenemos derecho y todos necesitamos conocer algunos aspectos de la vida política y de las decisiones políticas, y eso es interés público, y al que no le guste, se equivocó de país, porque el interés público es lo que manda en esto. Interés público, si sale afectado o no, vea la imagen del presidente. Si sale afectado o no, si el interés público es lo que está en el medio, no importa el tipo de pregunta que sea, debería de responderla. Y no importa el medio que sea, debería de darle la oportunidad de hacerle las preguntas.